Buenos días, bienvenidos a CIS Legal News, su fuente de confianza en lo que a derecho internacional privado respecta. Yo, María Ángela Chavarría Villamizar, especialista en Derecho Internacional Privado y Penal Internacional, junto con Andrea Castrillo Morales, también especialista en Derecho Internacional Privado y Derecho Internacional Público, las estaremos acompañando el día de hoy, trayéndoles noticias de fuentes impresionantes de Derecho Internacional Privado para que entiendan un poco más de este tema y todo lo que él abarca. Y seguramente les va a interesar demasiado este tema. Buenos días, María Ángela, es un placer estar contigo nuevamente. El día de hoy iniciaremos nuestra emisión con 5 noticias fundamentales en materia de DIPRI y continuaremos con una invitada especial que nos hablará de las actualizaciones jurisprudenciales más relevantes en materia de derecho internacional privado y nos explicará acerca del arbitraje internacional en cuanto al contrato de inversión. Iniciada por los Macron en contra de Candace Owens. Emmanuel y Brigitte Macron, presidente y primera dama de Francia, ambos por supuesto franceses, presentaron el 23 de julio de 2025 una demanda por difamación en contra de la influencer estadounidense Candace Owens ante el Tribunal Superior de Delaware. El objeto de la demanda son 22 cargos legales, cada uno dirigido a restringir y sancionar la difusión de falsedades sobre la identidad de género de la primera dama francesa. Owens afirmó públicamente que Brigitte Macron es un hombre, que originalmente nació con el nombre de Jean-Michel, que en realidad es el nombre del hermano de la primera dama, y utilizó narrativa para generar audiencia y lucro a través de su podcast. La demanda interpuesta por los Macron argumenta que Owens montó deliberadamente una campaña de humillación global basada en acusaciones falsas con el propósito de monetizar mediante notoriedad, suscripciones y venta de productos. Se le acusa de conducta maliciosa, hostigamiento y daño emocional profundo tanto a la vida personal de los Macron como a su imagen pública. La denuncia expone el rechazo de Owens a retractarse tras al menos 3 solicitudes formales de los Macron, convirtiendo dicha conducta en un acto consciente e intencionado. Por tanto, los Macron solicitan una indemnización por daños reales y punitivos, además de los honorarios legales y otras medidas que la Corte considere pertinentes. La demanda se presenta en virtud de la Lex Criminae, es decir, conforme al derecho del lugar donde se cometió el hecho ilícito, en este caso es Estados Unidos, aplicando las normas sobre difamación y estándar de malicia real establecido por la jurisprudencia estadounidense en el precedente New York Times versus Sullivan. El tribunal debe determinar su competencia internacional y resolver cuestiones como el forum non convenience, así como la eventual ejecución de la sentencia en Francia. Este asunto es un ejemplo clásico del derecho internacional privado por su naturaleza transnacional. Los demandantes son ciudadanos franceses, la demandada nacional y ciudadana norteamericana. Los hechos ocurrieron en territorio estadounidense y la acción se tramita ante un tribunal norteamericano. Ello genera conflicto de leyes, se aplica el derecho estadounidense o se aplica el derecho francés, y también por supuesto problemas de jurisdicción. Plantea además la posibilidad del reconocimiento y ejecución de las sentencias en territorio francés. Vamos contigo, Andrea. La segunda noticia que tenemos para ustedes es el caso del colombiano Javier Gómez. El joven cartagenero Javier Gómez Castellón, de 26 años, llegó a Polonia en junio de 2024, buscando mejores oportunidades para él y su hija de 2 años. En paralelo, se dedicaba a su pasión como DJ mientras trabajaba para costearse la vida. A comienzos de noviembre de 2025 se encontraba residiendo en un apartamento compartido con otro connacional. El 10 de noviembre, luego de una fuerte discusión con su compañero de vivienda, el cuerpo sin vida de Javier fue hallado acuchillado en su habitación. La familia de Javier afirmó que el responsable podría ser precisamente ese compañero de cuarto, quien además de compartir espacio con él había colaborado para que el joven llegara a Polonia. Tras el hallazgo, esa persona huyó y se convirtió en el principal sospechoso. En Colombia, los gobiernos de Bolívar y Cartagena, junto con la Cancillería, comenzaron a gestionar la repatriación del cuerpo de Javier, con la finalidad de darle cristiana sepultura. Este caso constituye un caso típico de derecho internacional privado por la implicación de diferentes órdenes jurídicos. La investigación penal se realiza conforme al derecho polaco, en cuya jurisdicción ocurrió el hecho, Lex Criminae.
Paralelamente, la repatriación reside bajo normas del derecho internacional humanitario y consular. El conflicto de leyes surge en torno a la autoridad competente, la responsabilidad criminal, las víctimas indirectas, es decir, los familiares, y la cooperación judicial transnacional. Este entramado encarna los retos del derecho privado internacional ante delitos con impacto humano, criminal y diplomático, en los que la interacción entre soberanías y sistemas legales es esencial para la resolución del caso. La siguiente noticia es sobre adopción internacional, específicamente la realizada por Angelina Jolie y su entonces esposo Brad Pitt. El caso de Angelina Jolie en relación con su hija Zahara se centra en la adopción internacional que atraviesa procesos y normativas de múltiples países, constituyendo un ejemplo paradigmático de derecho internacional privado. Angelina Jolie adoptó a Zahara Marley Jolie Pitt en Etiopía en 2005, cuando la niña tenía 7 meses de edad. Posteriormente, Angelina inició los trámites legales en Los Ángeles para que Brad Pitt adoptara también a Zahara y a su hermano Maddox, culminando en 2006 con la adopción judicial del cambio de apellido a Jolie Pitt. Desde entonces, Zahara ha crecido con una identidad bicultural, vinculada tanto a su origen etíope como a su vida en Estados Unidos. Aunque no se trata de un litigio activo, por supuesto, el trasfondo jurídico del caso implica normas internacionales y órdenes internos. La Convención sobre Protección del Niño y Cooperación en materia de adopción internacional, junto con la legislación etíope relativa a adopciones extranjeras, rigen el procedimiento inicial. A su vez, el reconocimiento de la adopción en Estados Unidos se sustenta en la Ley Estatal de California, que autorizó la nacionalidad del acto celebrado en Etiopía y la ratificación de Brad Pitt como padre adoptivo. Este asunto es un claro ejemplo de derecho internacional privado. En primer lugar, se genera un conflicto de leyes entre la normativa etíope, que permite la adopción por parte de extranjeros según sus requisitos culturales y legales, y la normativa californiana, que exige evaluación judicial, cambio de apellido y reconocimiento de la adopción como vínculo legítimo de filiación y herencia. Además, la competencia judicial también varía. Etiopía intervino en un primer momento, mientras que Estados Unidos, específicamente las Cortes de California, determinaron el efecto legal interno de esa adopción extranjera. Asimismo, el caso también ilustra mecanismos de cooperación jurídica internacional. La transferencia de documentación y la ratificación del acto en el país adoptante implicaron la intervención de autoridades consulares, validación de documentos oficiales, cumplimiento de estándares de protección infantil y eventual coordinación consular para viajes de Zahara a Etiopía. De esta manera, se asegura que la adopción tenga validez en ambos países. Entonces, el entramado jurídico detrás de la adopción de Zahara por Angelina Jolie y su entonces esposo Brad Pitt supera barreras territoriales y exige la aplicación de normas de conflicto de leyes, jurisdicción internacional y cooperación transfronteriza que definen el derecho internacional privado moderno. La cuarta noticia del día es la relacionada a la batalla por custodia entre Joe Jonas y su ahora ex esposa Sophie Turner. El caso de Joe Jonas y Sophie Turner se centra en una disputa transfronteriza por la custodia de sus hijas que inició cuando Joe presentó la demanda de divorcio en Florida, alrededor del 1 de septiembre de 2023. El 21 de septiembre, Sophie demandó ante un tribunal federal en Nueva York el regreso de las niñas a Inglaterra, bajo lo previsto en la Convención de La Haya sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores. Sophie argumenta que tanto ella como Joe acordaron que Inglaterra sería su residencia permanente. Tras el divorcio, Sophie alega que Joe retuvo a las menores en Estados Unidos, lo que ella consideró una retención injustificada, y solicitó su retorno al país que considera su hogar habitual. La Convención de La Haya, ratificada por Estados Unidos y Reino Unido, busca restaurar la situación previa a una supuesta remoción o retención injusta del menor y disuadir la elección de foros judiciales en casos internacionales. El tribunal norteamericano evaluó para proceder con la petición de Sophie 3 elementos esenciales: que las niñas residieran habitualmente en Inglaterra,
que su retención en Estados Unidos violara sus derechos de custodia conforme a la ley inglesa y que Sophie estuviera ejerciendo esos derechos al momento de la retención. Además, sería necesario considerar si la parte opositora puede alegar alguna defensa admitida por la Convención, como haber transcurrido más de un año desde la remoción sin impugnarla o que el regreso suponga un riesgo grave para las niñas. La normativa también permite que el tribunal imponga el pago de los gastos legales del padre o madre solicitante, salvo que se demuestre que sería injusto. Este litigio es un ejemplo paradigmático de derecho internacional privado. Se enfrenta a la jurisdicción de múltiples países, Estados Unidos e Inglaterra. Se aplican normas de conflicto de leyes para determinar la residencia habitual del menor y definir qué derecho sustantivo rige la custodia. Y se invocan mecanismos internacionales de cooperación judicial como la Convención de la Haya para el reconocimiento y cumplimiento de decisiones. El tribunal debe evaluar si debe continuar el caso bajo la doctrina de forum non conveniens y cómo se hará efectiva la resolución en otros países afectados por la disputa. Este tipo de casos refleja la complejidad legal en un entorno globalizado, donde las familias transnacionales cruzan fronteras y requieren protección jurídica coordinada. La última noticia del día de hoy es el caso de feminicidio de Valentina Tres Palacios. Esto involucra el feminicidio de la joven DJ colombiana ocurrido en Bogotá en el año 2023 en enero y tiene características que lo convierten en un asunto de derecho internacional privado, en primer lugar por la nacionalidad del autor y seguido también de la cooperación judicial entre dos países. Valentina fue encontrada sin vida dentro de una maleta en la localidad de Fontibón y las investigaciones posteriores revelaron que el principal autor de este delito fue John Poulos, ciudadano estadounidense con quien mantenía una relación sentimental. Tras cometer el crimen, Poulos intentó huir del país y fue capturado en Panamá antes de abordar un vuelo hacia Turquía, lo que activó mecanismos internacionales de cooperación para su extradición a Colombia. Los hechos muestran que el delito se cometió en territorio colombiano, por lo cual la competencia penal corresponde a las autoridades judiciales en Colombia. El proceso se desarrolló bajo el ordenamiento interno colombiano, aplicando el Código Penal y la Ley 1257/2008 sobre la violencia contra la mujer, la cual tipifica el feminicidio como un delito autónomo. Poulos posteriormente fue condenado a 42 años y 6 meses de prisión por feminicidio agravado y ocultamiento de pruebas conforme a la legislación colombiana. En cuanto a normas internacionales, se aplicaron instrumentos de cooperación judicial como el Tratado de Extradición entre Colombia y Estados Unidos y las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, la cual facilitan la captura y traslado de personas requeridas por la justicia. Además, se siguieron protocolos de Interpol para la emisión de alertas y la detención en Panamá, país que colaboró en la entrega del acusado. Este caso es un ejemplo claro de derecho internacional privado, porque involucra sujetos de diferentes nacionalidades, actos de cooperación judicial entre estados y la aplicación de normas de conflicto para garantizar la jurisdicción competente. Aunque el crimen ocurrió en Colombia, la participación de un ciudadano extranjero y su intento de fuga internacional obligaron a coordinar procedimientos entre varios países, demostrando cómo los delitos transnacionales requieren la interacción entre ordenamientos y normas internacionales para asegurar la sanción y la protección de los derechos de las víctimas. No siendo más, pasemos a nuestra sección especial sobre jurisprudencia en materia de derecho internacional privado. Claro, María Ángel, con esta parte del noticiero queremos explorar y analizar aquella jurisprudencia que ha tenido un impacto significativo en el país en los últimos años y que funciona adecuadamente para comprender algunos temas de esta materia. Vuelvo contigo, Juan Diego. Gracias, Andrea. En esta oportunidad nos encontramos con la doctora Andrea Spitia, magistrada de la Sala de Casación Civil y Agraria de la Corte Suprema de Justicia, quien nos hablará sobre la jurisprudencia que ha sido emitida recientemente sobre el derecho internacional privado. Doctora Andrea, muy buenos días. Gracias por aceptar esta invitación y pues nos gustaría que nos comentara, que nos hable
sobre estos nuevos pronunciamientos sobre el derecho internacional privado. Buenos días, Juan Diego. Para mí es un placer estar en esta emisión. Muchas gracias por la invitación. Un caso reciente se consideró un ilustrado de una provincia en la Sala de Casación Civil que inadmitió una demanda S4 presentada en un respecto de una sentencia de divorcio proferida en España. Aunque pudiera parecer un asunto cotidiano, esta decisión ofrece una excelente oportunidad para ampliar cómo se aplican los requisitos legalmente del exequatur en Colombia y sobre todo en el orden público interno, específicamente en el fuero real sobre bienes situados en el país, condicionado al alcance de la homologación de fallos extranjeros. Por su parte, esta provincia en la Corte determinó que la solicitud no cumplía con los numerales primero y segundo del artículo 90 del Código General del Proceso, que exige que la demanda reúna los requisitos formales, que estos vayan acompañados de los anexos legalmente obligatorios. Esta ausencia de precisión impedía que la sala avanzara en un análisis del fondo y aunque parecía una decisión meramente técnica, en realidad reflejaba un principio estructural del derecho internacional privado colombiano, como lo veremos a lo largo de esta conversación. Doctora, usted menciona el fuero real y su impacto en este tipo de trámites. ¿Podría profundizarnos en por qué estos principios limitan el exequatur en las decisiones extranjeras que recaen sobre bienes en Colombia? Por supuesto, el fuero real se encuentra consagrado en el artículo 20 del Código Civil y es una manifestación de la soberanía territorial del Estado. Significa que los bienes ubicados en Colombia se rigen exclusivamente por la ley colombiana, sin importar la nacionalidad o la residencia de los titulares. Este principio se contempla en la regla Lex Rais Citay, reconocida también como el Tratado de Derecho Civil Internacional del Montevideo de 1889. Este incorpora que nuestro ordenamiento, mediante una ley de 1992, dicha regla dispone que todos los aspectos vinculados de bienes se sometan exclusivamente a una ley de donde estos estén ubicados. Por esto me quiero decir de que cuando una sentencia extranjera pretende producir efectos que afecten directamente a la propiedad o disposición de bienes situados en Colombia, la Corte no puede homologarla. De hacerlo, esto estaría permitiendo que los jueces extranjeros invadieran un asunto jurídicamente reservado al Estado colombiano. De hecho, la Sala ha remitido unos números de fallos de la nacionalidad de personas involucradas que estas desplazan esta jurisdicción exclusivamente, que si hay inmuebles en Colombia es nuestra ley la que lo rige. Doctora Andrea, volviendo al tema de la inadmisión, me gustaría preguntarle, quisiera saber cuáles son las diferencias entre inadmitir, rechazar y negar una demanda de exequatur. Bueno, la inadmisión no hay una decisión sobre un fondo del asunto, lo que esto básicamente indica que es una demanda que tiene deficiencias que impiden que el juez pueda estudiar la solicitud de manera adecuada. Por ello, esto se concede la posibilidad de corregir y de presentar nuevamente la demanda ajustada a los requisitos legales. En cambio, por su parte, la negación o rechazo constituye una decisión a fondo, que ocurre cuando la Corte, tras analizar los requisitos sustanciales del exequatur, concluye que la sentencia extranjera no puede producir efectos en Colombia. Esa decisión se cierra al cambio de los respectos de este fallo. En el caso que analizamos, la sala solo inadmitió. Esto significa básicamente que el solicitante aún tenía una oportunidad de subsanar los errores formales y clasificar el alcance de sus pretensiones para que estos tengan una nueva presentación y puedan ser evaluados si procede o no a la homologación. Para cerrar el tema, magistrada, ¿por qué considera que esta decisión constituye un ejemplo relevante de jurisprudencia en el derecho internacional privado? Bueno, esto me parece relevante porque muestra de una manera muy pedagógica cómo el derecho internacional privado no solo se ocupa de conectar sistemas jurídicos, sino que también estos protege principios esencialmente del ordenamiento colombiano. Esto es, la decisión además se muestra ilustra la parte que separa los efectos personales y patrimoniales de las sentencias extranjeras y evidencia que el fuero real y la ley Lex Rais Citay operan como límites estructurales para que estos tengan una eficiencia territorial de dichos fallos.
Muchas gracias por su aporte, magistrada. Por último, si le parece, me gustaría abordar brevemente el tema del arbitraje internacional y el contrato de inversión. Considerando su experiencia, creo que este es un punto esencial para comprender cómo el derecho internacional privado es estructura clave en las relaciones entre un inversor y un Estado. Claro, Juan Diego, conviene recordar que el arbitraje, en cuanto al contrato de inversión, surge a partir de un andamiaje normativo previo. Los tratados internacionales, como los TLC y los AII, establecen condiciones generales para la inversión y posteriormente el contrato específico, donde se individualizan las partes, las obligaciones y las cláusulas de selección del foro. Justamente, doctora, esa cláusula es una manifestación central de la autonomía de la voluntad del derecho internacional privado. A través del pacto arbitral, las partes deciden excluir a los jueces nacionales y someter sus controversias a un tribunal arbitral internacional, lo cual constituye un negocio jurídico plenamente válido en el contexto internacional. Así es, el arbitraje adquiere carácter internacional cuando existe un factor extranjero relevante como la residencia en distintos estados o conexiones significativas con un ordenamiento foráneo, activando así el mecanismo del DIPRI y una materia de competencia de la ley aplicable y el control judicial. Los contratos de inversión, además, se presenta una particularidad. El Estado acepta desplazar la regla clásica que asigna la competencia a un juez exclusivo del territorio. Con ello, renuncia parcialmente a la soberanía jurisdiccional y reconoce a un tribunal internacional como instancia competente. Efectivamente, esa renuncia se explica por la necesidad de generar confianza y estabilidad al inversor extranjero, evitando por las percepciones de parcialidad o ineficiencia interna. Sin embargo, el DIPRI mantiene límites claros mediante el orden público y un control judicial estrictamente formal. En conclusión, el arbitraje internacional en cuanto al contrato de inversión opera como mecanismo especializado, en el cual este se encarga de equilibrar los intereses del inversor y del Estado. Y el derecho internacional privado precisamente actúa en el marco, o como el marco más bien, que permite articular esta relación de una manera bastante coherente. Exactamente, es uno de los ámbitos en los que el DIPRI despliega como una mayor claridad de su función de coordinación entre ordenamientos y de su estructuración de relaciones jurídicas con elementos que son extranjeros. Maestra Espitia, muchísimas gracias por acompañarnos y por la claridad con la que abordó estos temas. Muchas gracias a usted, Juan Diego. Ha sido un gusto participar y conversar sobre este asunto que parecen totalmente relevantes. Aprecio el espacio y la oportunidad de aportar desde la experiencia. Muchas gracias, Juan Diego, por esa enriquecedora entrevista. Y gracias a ustedes por acompañarnos en esta emisión. Ha sido un placer llevarles la información y el análisis del día. No se olviden, nos reencontramos mañana con más actualidad, contexto y voces expertas que nos ayudan a entender lo que sucede en el país y en el mundo. Hasta la próxima en una nueva edición de CIS Legal News.